veamos, este problema de mecánica de los fluidos me pareció bastante interesante. Es muy similar a un problema que tomaban en años anteriores. Digo años anteriores porque ya el año pasado mecánica de los fluidos no estaba siendo evaluado, ¿sí?, en los parciales física 2. Como ya les dije en varias clases en vivo, estos problemas de mecánica de los fluidos como el de deformación seguramente van a ser como un comodín, o sea, le pueden tocar como no tocar. Algunos temas sí le va a tocar el tema de mecánica de los fluidos, otros de deformaciones y así, pero muy probablemente a algunos de los que están ahora conectados no les toque mecánica de los fluidos y les toque algún otro tema, ¿sí? Hola Jesús, recién estamos comenzando. Bueno, comencemos con la resolución de este problema, ¿sí? El problema dice, un bloque de madera tiene una masa de 3,67 kilogramos y una densidad de 594 kilogramos por metro cúbico. Este bloque de madera, chicos, va a ser cargado con plomo de manera tal que flote en el agua con 0,883 de su volumen sumergido. Eso también le pueden representar de la siguiente forma. Pueden venir y decirle, miren, necesito que el volumen sumergido sea el 88,3% del volumen total del cuerpo. ¿Sí? Bueno, en este caso ya me han hecho fácil, directamente lo han escrito como 0,883, ya le dan la fracción. ¿Sí? Ya a esta altura, con porcentaje, tienen que saber trabajar. De cualquier manera, las dudas que tengan, me preguntan. ¿Sí? Bien. Entonces son dos formas diferentes de expresarlo. Puede ser que le toque con porcentaje, que le digan el volumen sumergido es el 88,3% del volumen total. En ese caso, cuando le digan que es el 88,3% del volumen total, ya saben que tienen que dividir en 100 y esto le quedará el 0,883 del volumen total, que es tal y como lo escribió esta vez el enunciado. Pero puede ser que lo den directamente con porcentaje y ustedes tengan que dividir en 100. ¿Sí? Bueno, el problema pregunta, ¿qué masa de plomo se necesita? Y dale el primer apartado. A. Si se encuentra en la parte superior del bloque, o sea, en el primer apartado necesito saber cuánto plomo debo cargarle a este bloque de madera, de manera tal que quede sumergido el 88,3% de su volumen total. ¿Sí? Para eso aquí me da el dato de la densidad del plomo, ¿sí?, que lo vamos a emplear obviamente para resolver el ejercicio. Bien. Procedamos entonces con la resolución del mismo. Vamos a hacer primero el apartado A, ¿sí? Veamos, acá tenemos los datos. Tenemos la masa del bloque de madera, que es de 3,67 kilogramos. Como es de madera, le pongo el subíndice M. La densidad del bloque de madera, que es 594 kilogramos por metro cúbico, le pongo el subíndice M. Por favor, aprovecho para resaltar, practiquen con los cambios de unidades, que en base a las consultas que me hacen por WhatsApp me doy cuenta que tienen problemas para cambiar unidades, ¿sí? Ya a esta altura eso lo tienen que dominar. En todo caso, si no la llevan o no la ven ni para atrás ni para adelante con el cambio de unidades, vamos a hacer una clase especial donde vamos a solventar esas dudas, ¿sí? Bien, el volumen sumergido, de acuerdo al enunciado, debe ser el 88,3% del volumen total. Esto es, el volumen sumergido debe ser igual a 0,883 veces el volumen total del bloque de madera. Esto es lo que me impone el enunciado. Es decir, para vos, Mica, que te conectaste recién, el problema me da un bloque de madera con una cierta masa y una cierta densidad y me preguntan qué cantidad de plomo tengo que cargarle a ese bloque de madera para que su volumen sumergido sea el 88,3% del volumen total. La densidad del plomo también es un dato, es 1,14 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a resolver primero el apartado A, que me pedía calcular justamente la masa de plomo con la cual debía lastrar este bloque de madera, si dicho plomo se ubicaba arriba, o sea, en la parte superior del bloque, es decir, el plomo no iba a quedar sumergido. Bueno, hagamos el apartado A y después procedamos a ver el apartado B justamente. Bueno, el apartado A, acá tenemos un esquemita de nuestra situación. Esto que estoy marcando en celeste es el nivel del líquido, ¿sí?, en el cual está sumergido este plomo. Ya lo admito, Ezequiel. Entonces, este triangulito indica el nivel del líquido en el cual está sumergido. Es agua, ¿sí?, el líquido en el cual lo sumergimos. Esto que está indicado acá, lo voy a escribir acá con otro colorcito, momentáneamente. Disculpen, voy a bajarle el espesor a esto. Ahí. Ahora sí. Este bloquecito, como le digo yo, que yo le dibujé una forma arbitraria, ¿sí?, que estoy remarcando ahora con estas linetas.
es mi bloque de madera. Por ahí la palabra bloque hace pensar en que sí o sí tiene que tener una forma regular, ¿sí? Digamos de un cierto prisma o paralelepípedo. Yo, sin embargo, decidí dibujarlo con una forma irregular para que ustedes comprendan de que todos los fenómenos físicos que vamos a ver a continuación no tienen ningún tipo de restricción con lo que a la forma refiere, ¿sí? Bueno, esto que aparece acá entonces es la forma arbitraria de mi bloque o trozo de madera. Y acá fíjense que en la parte de acá arribita dibujé como estas bolillitas, estas municiones de plomo, que es el plomo justamente con el cual voy a cargar el bloque de madera de forma tal que quede sumergido el 88,3% de su volumen total en agua. Entonces, ¿qué es lo que me pide el enunciado? ¿Cuánto es esta masa de plomo que va ubicado acá en la parte superior de manera tal que el bloque quede sumergido en ese porcentaje que acabo de nombrar? Todo problema de física, como les dije en Física 1, comienza siempre, sin excepción, con un dibujo. Y en este caso, y es la razón por la cual elegí este problema, es importante, y les diría fundamental, que hagan el diagrama de cuerpo libre correspondiente. En primer lugar, vamos a trabajar como nuestro sistema a todo el plomo y el bloque de madera. Es decir, todo esto que estoy encerrando acá, en este círculo, ¿sí? Es mi sistema. De manera tal que voy a considerar al plomo y el bloque de madera como un único sistema. A partir de allí, ustedes saben de Física 1 que para ese sistema las únicas fuerzas que afectan su traslación son las fuerzas exteriores, es decir, todas las fuerzas que son ejercidas por elementos que no pertenecen a mi sistema. Bueno, veamos cuáles son esas fuerzas. En primer lugar, chicos, voy a cambiar aquí el color. La primera fuerza que aparecerá será el peso, aquí que lo estoy dibujando o remarcando en verde. Disculpen, voy a engrosar un chiclín más esto, ahí. Es el peso entonces, que lo estoy dibujando aquí en verde, que actúa sobre el bloque de madera y que es producto de la interacción justamente entre el bloque de madera y la Tierra. Como la Tierra no pertenece a mi sistema, entonces esa fuerza, que es el peso, es una fuerza exterior. Otra fuerza exterior es el peso del plomo, que es producto de la interacción entre el plomo, que pertenece a mi sistema, y la Tierra. La última fuerza de interacción, chicos, que aparece, es el empuje E, que estoy dibujando aquí. Este empuje E, como ya saben, es el denominado, ¿sí?, empuje o fuerza de sustentación, también le llaman a veces, ¿sí?, o fuerza boyante. En verdad, fuerza de sustentación, para mí está mal llamarlo así, porque la fuerza de sustentación es la fuerza neta que aparece, por ejemplo, en las alas de un avión. Pero bueno, no importa. Nosotros lo llamamos simplemente empuje o fuerza boyante, la van a encontrar en los libros, ¿sí? O fuerza de flotación también. Este empuje E, nosotros lo conocíamos a partir del principio de Arquímedes. ¿Qué nos decía el principio de Arquímedes, chicos? Nos decía que todo cuerpo, parcial o totalmente sumergido en un líquido, experimenta una fuerza de abajo hacia arriba, que es justamente el empuje, cuyo módulo es igual al peso del líquido desplazado, es decir, a la magnitud del peso del líquido desplazado. Bien, ¿quién ejercía este empuje sobre el cuerpo sumergido? Lo ejercía el líquido circundante. Como en este caso el agua, es decir, el líquido circundante, no forma parte de mi sistema, entonces el empuje constituye una fuerza exterior y es por eso que la dibujo acá en el diagrama de cuerpo libre. Insisto una vez más, recuerden que cuando nosotros definimos como sistema al bloque de madera y el plomo, solo nos interesan para estudiar su equilibrio o su traslación las fuerzas exteriores. Las fuerzas internas, ya saben de Física 1, no afectan a la traslación del sistema y por lo tanto no tiene ni sentido que las considere en el análisis. Las fuerzas internas, por si alguien se lo pregunta, sería la fuerza que ejerce el plomo sobre el bloque de madera y que ejerce el bloque de madera sobre el plomo. Por tercera ley de Newton se cancelarían de a pares, ¿sí? Bien, como siempre elegimos un sistema de referencia sobre el cual anclamos un sistema de ejes adecuado, en este caso tomando el eje Y positivo hacia arriba. Apliquemos la suma de fuerzas exteriores a lo largo del eje Y, que es la única dirección de interés. Vamos a tener el empuje, va sumando porque apunta hacia el lado positivo de las Y. El peso del plomo y el peso del bloque de madera van restando, ¿sí?, van con su respectivo signo menos porque apuntan en el sentido negativo de las Y. Como todo el sistema está en equilibrio porque está flotando con
ya me olvidé el porcentaje, el 88,3% del volumen sumergido, ¿sí? Todo el sistema está en equilibrio, entonces esta suma de fuerza exterior en I debe ser igual a 0. Si no fuese 0, habría una aceleración del sistema en la dirección vertical, entonces esto no estaría en equilibrio. Y por lo tanto no estaremos cumpliendo la hipótesis del problema que nos impone que todo el sistema tiene que estar quietito y flotando con el bloque de madera con el 88,3% de su volumen sumergido. ¿Sí? Acá está indicado, considero como sistema al bloque más el plomo. ¿Sí? Bien, recordemos cómo se calculaba el empuje. Recién lo nombré. Dije, el empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, es igual al módulo del peso del líquido desplazado. En general, cuando vimos la teoría, yo le dije, bueno, decir que el empuje es igual al módulo del peso del líquido desplazado es lo mismo que hablar que el empuje es igual a la densidad del líquido, que en este caso es agua, por G, por el volumen sumergido del cuerpo. ¿Por qué el volumen sumergido del cuerpo? Porque recuerden, siempre el volumen sumergido es igual al volumen del líquido que se desplaza. Obvio, lo que se desplaza del líquido es igual al volumen que yo sumerjo del cuerpo. ¿Sí? Porque es justamente ese volumen sumergido el que se encarga de desplazar el líquido. ¿Quién sería en este dibujito el volumen sumergido? Bueno, si trazo así una recta horizontal, el volumen sumergido, chicos, es esto que estoy rayando así en celeste. Eso así es el volumen sumergido y por lo tanto eso así es igual al volumen de líquido que se desplaza. Por lo tanto el empuje es igual al peso de ese líquido desplazado. El peso de ese líquido desplazado es la masa del líquido desplazado por G. Y la masa del líquido desplazado será la densidad del líquido, que en este caso es agua, por el volumen del líquido. El volumen del líquido que se desplaza es igual al volumen este que se sumerge el bloque de madera. Entonces acá pongo el volumen sumergido. Y fíjense que me queda la expresión G por ρ de líquido por volumen sumergido. Esa es la expresión de empuje que tengo acá. G por ρ de líquido por volumen sumergido. ¿Sí? El volumen sumergido, de acuerdo al problema, es el 88,3% del volumen total. Esto es lo mismo que hablar que es 0,883 del volumen total del bloque de madera. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el volumen de madera? Porque no lo tengo el volumen de madera. Ahí es donde ustedes tienen que aprovechar lo que ya saben de química y recordar lo siguiente. La densidad del bloque de madera, y de hecho cualquier densidad de cualquier cuerpo, es igual a la masa de la madera dividida en el volumen que tenga la madera. Entonces yo de esta expresión puedo despejar el volumen como la masa de la madera dividido en la densidad de la madera. Y es lo que hice acá en estos paréntesis que están en rojo. Es decir, al volumen de la madera, este volumen B, recuerden que es el volumen total del bloque de madera, lo expreso en términos de su masa y de la densidad con el cociente ahí indicado. ¿Tienen hasta acá alguna duda, chicos? ¿Puede volver a repetir, Gaby, el tema este del empuje cuando explican el gráfico? Sí. El empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, es igual al módulo, o sea, la magnitud del empuje, es igual al módulo del peso del líquido desplazado. El líquido desplazado en volumen es igual al volumen que yo sumerjo el cuerpo, porque solo se desplaza aquella porción de líquido que justamente fue reemplazada por esta porción de volumen sumergido del cuerpo. ¿Sí? Es lo único que se desplaza el líquido. El resto no se desplaza. Entonces, como el empuje por el principio de Arquímedes es igual al módulo del peso del líquido desplazado, hacemos el siguiente cálculo y decimos, el módulo del peso del líquido desplazado, ¿quién es? Bueno, es la masa del líquido que se desplaza multiplicado por G. Así se calcula el peso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculo la masa del líquido desplazado? Bueno, la masa del líquido desplazado, de acuerdo a lo que vimos recién, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo hago la densidad por el volumen, esto es igual a la masa total de la sustancia. Entonces, vengo acá y digo, yo quiero saber cuánto es la masa de este líquido desplazado que está acá, ¿sí? Donde estoy rayando. Bueno, la masa de ese líquido desplazado será entonces la densidad del líquido por el volumen del líquido que se desplaza. Pero el volumen del líquido que se desplaza es igual al volumen que yo sumerjo del bloque de madera, porque solamente se desplaza la porción de líquido que fue desplazada o reemplazada justamente por el volumen sumergido del bloque. ¿Sí? De allí que el empuje sea igual a el ρ de líquido, que es de agua, por G,
por volumen sumergido o volumen desplazado. ¿Sí? ¿Te ha entendido usted, Bruno? Perfecto. Bien. Sigamos entonces. A partir de acá el problema ya es física 1. ¿Sí? Lo único que teníamos de física 2 era la tontera esta del principio de Arquímedes. Todo lo que sigue es física 1. Por eso es que elegí hacer este problema. Hago las sustituciones correspondientes en esta ecuación que está aquí arriba, que es la suma de fuerza exterior. Al empuje lo escribo como rho de líquido, que es agua, por G, por el volumen sumergido, que es esto que está aquí indicado. Y lo otro sigue tal cual, menos el peso de la madera, y al peso del plomo lo pasé sumando para el segundo miembro, como se ve acá. Fíjense, chicos, que en esta ecuación se simplifican los campos gravitacionales G. ¿Saben qué significa físicamente eso? Significa que el resultado que vamos a obtener, es decir, la masa de plomo, es totalmente independiente, ¿sí?, del campo gravitacional. Es decir, que si este experimento lo hacemos acá en la Tierra y lo llevamos después a Júpiter, con la misma masa de plomo vamos a sumergir la misma cantidad o la misma proporción del bloque de madera, ¿sí? O sea que es un resultado de validez universal en el sentido más literal de la palabra. En esa ecuación todo es dato. Volvamos a ver la ecuación. Todo es dato. La densidad del agua es dato, la masa de madera es dato, la densidad del bloque de madera es dato, la masa de madera es dato, ¿sí? Y la única incógnita aquí es la masa del plomo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos numéricamente y encontramos la masa de plomo necesaria para lastrar el bloque de manera tal que quede sumergido el 88,3% de su volumen. Esa masa de plomo es 1,78 kilogramos. Con eso está resuelto el apartado A. ¿Tienen alguna duda, chicos? Repito, por las dudas, esto es independiente de G. A mí me gusta hacer este tipo de razonamiento porque muchas veces en los verdaderos falsos que aparecen en los parciales, ya los que están resolviendo parciales se habrán dado cuenta, le hacen preguntas así bien conceptual. Por ejemplo, le podrían preguntar, si el experimento se realiza en la Luna, ¿la masa de plomo necesaria sería la misma? Sí, sería la misma, porque es independiente del campo gravitacional. ¿Estamos, chicos? Bien, vamos al apartado B, que pide calcular la masa de plomo, pero ahora bajo una situación especial. En este caso el plomo no se dispone arriba, es decir, en la parte superior del bloque de madera, sino que el mismo se sujeta por debajo del bloque. ¿Cómo es esto? Aquí está la situación para el apartado B. Miren. Tenemos de nuevo acá el nivel del líquido, ¿sí?, indicado por este triangulito, y tenemos el bloque de madera. Recuerden que en este caso el volumen sumergido también, al igual que en el apartado A, debe ser el 88,3% del volumen total. ¿Sí? Pero ahora fíjense, en vez de disponer al plomo acá arriba, como habíamos hecho antes, ahora ¿qué hago? Al plomo vengo y lo pongo, supongamos, en una bolsita de masa despreciable, lo pongo ahí y lo conecto mediante una cuerda a la parte inferior del bloque. ¿Sí? Esa cuerda, desde luego, va a ser una cuerda ideal. ¿Sí? Esto es una cuerda que no tiene masa y a los fines prácticos tampoco va a tener volumen. ¿Sí? Entonces, esta es mi nueva situación. Lo voy a resolver de dos maneras. Vamos con la primera, que para mí es la más sencilla desde el punto de vista matemático, pero por ahí la que más concepto físico necesita. Una vez más, voy a considerar como sistema a la cuerda, al bloque de madera y al plomo. ¿Sí? La cuerda ideal, el bloque de madera y el plomo van a ser mi sistema. Voy a elegir un sistema de referencia que va a tener el eje Y positivo apuntando hacia arriba. Entonces, para tal sistema, de acuerdo a la teoría de sistemas de partículas que vimos, solo nos interesan la suma de fuerzas exteriores, porque ellas son las que determinan si el sistema está o no en equilibrio. Las fuerzas internas, que por si alguien se pregunta quiénes serían acá, serían la tensión T de la cuerda aquí y la tensión menos T. Esas serían fuerzas internas. Dichas fuerzas internas no tienen efecto sobre la traslación del mismo, entonces no las voy a considerar. Aplicamos la teoría de sistema de partículas que dice: la suma de fuerzas exteriores es igual a la masa por la aceleración del sistema, en realidad el centro de masa. Como el sistema está en reposo, porque recuerden que nuestra situación impuesta por el enunciado requería que todo nuestro bloque esté quietito, ¿sí? Todo nuestro sistema en realidad esté quietito, es decir, en equilibrio, hablando con más propiedad.
de manera tal que el bloque de madera esté sumergido al 88,3% de su volumen total. Como está todo en equilibrio, entonces el sistema no acelera en absoluto y por lo tanto la suma de fuerzas exteriores deberá ser igual a 0. Si no fuese 0 aceleraría y no estaríamos en condiciones estáticas de equilibrio. Bien, hacemos el diagrama de cuerpo libre como siempre antes de escribir las ecuaciones. Vamos a tenerle como fuerzas exteriores A el peso debido a la interacción del bloque de madera con la tierra, el peso del plomo debido a la interacción del plomo con la tierra, y vamos a tener un único empuje, yo lo voy a llamar, ¿sí?, un solo empuje E', donde ese empuje, chicos, es la resultante de la interacción que tiene nuestro sistema con el líquido circundante, que sigue siendo agua. O sea, este empuje E' que yo llamé ahí, es la resultante de todas las fuercitas que ejercen las partículas de agua sobre todas las partes de nuestro sistema, es decir, tanto sobre esta masa que está acá de plomo como sobre la parte que está sumergida del bloque de madera. ¿Sí? La resultante de todas esas fuercitas de interacción que ejerce el agua circundante sobre todas las diferentes partes de nuestro sistema, que repito, está constituido por el bloque de plomo y por el de madera y la cuerda, bueno, la resultante de todas esas fuercitas en azul constituyen al empuje E', que lo unificó en una única fuerza exterior que sintetiza o resume todas las interacciones del líquido circundante con nuestro sistema. Desde luego es una fuerza exterior porque el líquido, que es quien ejerce esta fuerza, que es el empuje sobre nuestro sistema, no forma parte de nuestro sistema. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que procedamos a la resolución? Bueno, seguimos entonces. Como les había dicho, planteamos la suma de fuerzas exteriores. El empuje va sumando porque apunta en sentido positivo de las ejes de las Y, mientras que los dos pesos van restando porque apuntan en sentido negativo a las Y. Como ya dijimos, esta suma de fuerzas exteriores es igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Está todo flotando quietito. El empuje, como siempre, y tal y como explicamos recién, no voy a volver a explicar todo, directamente lo vamos a aplicar. De acuerdo al principio de Arquímedes, podemos calcularlo como la densidad del líquido por G por el volumen sumergido de nuestro sistema. Pero ahora bien, en nuestro primer apartado, el volumen sumergido era esta parte que está acá rayada en celeste, ¿sí?, que está prácticamente ya coloreada. Ese era el volumen sumergido. Pero ahora, en el apartado B, nuestro volumen sumergido es todo esto que está acá y todo esto que está acá. ¿Sí? Ahora, el volumen sumergido consiste de dos partes: el volumen del plomo más el volumen, que ya sabemos que es el 88,3% del volumen total del bloque. Si alguien se pregunta, ¿y no va el volumen de la cuerda? Y no, porque la vamos a considerar de volumen despreciable. Si te indican lo contrario, bueno, la consideras el volumen de la cuerda entonces. Iría como parte del volumen sumergido de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el volumen sumergido ahora? Y bueno, es el 88,3% del volumen total del bloque de madera más el volumen del plomo que está sumergido. ¿Sí? El volumen del plomo sumergido es esto que está ahí. Bien. Hacemos las sustituciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. De acuerdo a lo que expliqué hace un rato de densidad, el volumen B que aparece acá del bloque de madera lo volvemos a explicar como la masa de madera sobre la densidad de la madera. Y el volumen del plomo, que no lo conozco, lo voy a expresar en términos de la masa del plomo. ¿Por qué? Porque esa es mi incógnita. A mí no me piden el volumen de plomo. Si me pidieran el volumen de plomo necesario, sí, la dejo así nomás expresada y después con el volumen del plomo no hay drama. Pero en este problema me piden la masa de plomo, entonces tengo que expresar este volumen del plomo en función de la masa del mismo. Para ello volvemos a utilizar el concepto de densidad y expresamos el volumen del plomo como la masa del plomo sobre la densidad del plomo. Esto ya saben, viene de acá, de la definición de densidad, ¿sí? Despejan el volumen de ahí. Listo, terminó la física, ahora es solo matemática. Hacemos las sustituciones correspondientes. Esta expresión para el empuje E' la vamos a sustituir acá. Y entonces va a quedar el empuje E' expresado, tal y como vimos hace un rato, acompañado de la masa del plomo y la masa de la madera. Una vez más, nuestro resultado es independiente del campo gravitacional. Eso quiere decir que la masa de plomo que vamos a obtener acá para el experimento en la Tierra
es la misma masa de plomo que necesitaríamos si el experimento lo llevamos a cabo en la Luna, en Júpiter, en Ganímede, donde usted quiera. Bien, ya es matemática, acá está la simplificación, como yo le decía, de los campos gravitacionales G, ¿sí? Despejan su incógnita, que es la masa de plomo, sacan factor común, bueno, eso ya a esta altura del partido lo saben, y llegarán a esta expresión. La masa de plomo es, por tanto, 1,95 kilogramos, y ese es el resultado final para el apartado B. O sea que fíjense, no es lo mismo cargarlo al bloque por la parte superior que dejarlo o que cargarlo por la parte inferior, ¿sí? Por la parte inferior se necesita otro valor de masa de plomo, ¿sí? Un poco mayor que si lo cargamos por la parte de arriba. Algo que es lógico, porque al estar cargado por debajo, el plomo o el peso del plomo es contrarrestado parcialmente por el empuje que experimenta el plomo, haciendo que la tensión sobre la cuerda sea más pequeña, ¿sí?, que el valor que ejercería la fuerza normal del plomo si lo pongo por arriba del bloque. O sea, en otras palabras, el plomo lo empujaría menos hacia abajo al bloque de madera. Entonces, por eso es que necesito ponerle más masa, para compensar esa falta de empuje que tiene, ¿sí?, poderlo jalar hacia abajo y que se sumerja en la misma cantidad. ¿Tienen alguna duda, chicos, antes que pasemos una observación? Y con eso quedaría terminado este problema. Bueno, veamos el apartado B. Por ahí puede venir alguien y decirme, che, Gaby, mira, no me acuerdo una de sistema en particular. Entonces, si me toman algo así, no sabría cómo resolverlo. Quisiera hacerlo de forma un poco más compleja matemáticamente, pero que sea sin necesidad de requerir tantos conocimientos de la parte física. Bueno, entonces pueden ir a lo más fácil y hacerlo diagrama de cuerpo libre por separado, tanto para el bloque de madera como para el plomo, ¿sí? Entonces, si ustedes, yo les voy a redibujar acá la situación. Tenemos el líquido, tenemos el bloque de madera parcialmente sumergido acá, tenemos el plomo acá conectado mediante una cuerda. Entonces, si yo hago los diagramas de cuerpo libre y trato al bloque de madera y el plomo como cuerpo separado, voy a tener, para el plomo, si le hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso del plomo, ¿sí? Y como el plomo está sumergido, chicos, el principio de Arquímedes me dice, cualquier cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta un empuje. Ah, bueno, entonces listo, el plomo tiene que experimentar un empuje porque está sumergido, en este caso totalmente, en el líquido. Ahora, ¿esas son las únicas dos interacciones? No, porque el bloque de plomo está interactuando con esta cuerda, que le ejerce una fuerza de tensión T, que la dibujo ahí. En efecto, el diagrama de cuerpo libre está indicado aquí. Tenemos el empuje que actúa sobre el plomo, la tensión T que ejerce la cuerda sobre el plomo y el peso que ejerce la tierra sobre el plomo. Si ahora hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, vamos a cambiar el color. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Para el bloque de madera vamos a tener el peso del bloque de madera, desde luego. Vamos a tener que, como el bloque de madera está parcialmente sumergido, de acuerdo al principio de Arquímedes, va a aparecer un empuje sobre el bloque de madera. Y como el bloque de madera está interactuando con la cuerda, va a aparecer una tensión hacia abajo, ¿sí?, que es opuesta a la tensión que aparecía sobre el plomo. En efecto, este es el diagrama de cuerpo libre. Acá está el empuje que ejerce el líquido sobre el bloque de madera, el peso del bloque de madera y la tensión T que ejerce la cuerda sobre el bloque de madera. Listo. Ya tienen las ecuaciones, fijan el sistema de referencia, acá lo elegí con el eje Y positivo hacia arriba, y hacemos la suma de fuerza igual a 0 para cada uno de los subsistemas, que en este caso es el plomo y la madera, ¿sí?, igualando a 0 desde luego porque ambos están en condiciones de equilibrio estático. Entonces, la suma de fuerza en I para el plomo, chicos, ¿sí?, estamos haciendo para el plomo, será la tensión T que va sumando porque apunta hacia arriba, el empuje sobre el plomo que va sumando porque apunta hacia arriba, y el peso del plomo que va restando porque apunta hacia abajo. Esto igualado a 0. Hacemos lo propio para el bloque de madera. Suma de fuerza en I será el empuje para el bloque de madera, positivo hacia arriba porque apunta hacia el lado positivo. El peso del bloque de madera restando porque apunta hacia el lado negativo. Y la tensión T en este bloque de madera apunta hacia abajo, entonces va restando, todo eso igualado a 0. Sumo miembro a miembro las ecuaciones. En ese contexto, la tensión T y la tensión menos T se cancelan y me quedará el empuje del plomo más el empuje del bloque de madera menos la masa del plomo más la masa de madera por G igual a 0. Ahora bien, ¿quién es el empuje del plomo? Fíjense, el empuje del plomo es la densidad del líquido por G por el volumen total del plomo, porque el plomo está totalmente sumergido.
Y el empuje del bloque de madera era la densidad de líquido por G por el volumen del bloque de madera sumergido que está aquí. ¿Sí? Y bueno, el otro sigue tal cual e igualado a 0. La cuestión, chicos, cuando saquen factor común ρ de líquido y G en esta expresión, ¿sí? Los pueden sacar factor común, van a llegar que ρ de líquido por G es igual al volumen del plomo más 0,883 por B menos el peso del plomo menos el peso de la madera, igualado a 0. Bueno, esa expresión, fíjense, es exactamente la misma que la que habíamos obtenido con anterioridad acá. ¿Sí? Aquí está, miren. El empuje es el ρ de líquido por G por el volumen del bloque de madera más el volumen del plomo. ¿Sí? Tal y como he hecho recién, y queda menos el peso del plomo menos el peso de la madera, todo igualado a 0. O sea que obtuvimos, como no podía ser de otra forma, la misma ecuación que antes, y por lo tanto esto representa una segunda manera de resolver el problema y obtener un resultado correcto. Se darán cuenta que hay diferentes formas de proceder, pero en la medida que ustedes hagan lo correcto van a obtener siempre el mismo resultado. Las teorías no se pueden contradecir entre sí. Bien, hagan las preguntas, chicos, antes de que empecemos con oscilaciones. Si es que tienen preguntas, de luego. ¿Ninguna? Bien. Bueno, queda terminado este entonces de hidrostática y pasamos a oscilaciones.